Durante el siglo XV se vendría un gran descubrimiento que cambió la historia para siempre. El descubrimiento de América. Hoy, 12 de octubre, se cumplen más de 500 años desde que la expedición de Cristóbal Colón llegó al continente. Así que veremos sobre qué factores llevó a que Europa se adentrara a explorar hacia lo desconocido en ese momento y cómo cambió el rumbo de la historia el descubrimiento de América. Así que comencemos. Primero, un poco de contexto. Durante mucho tiempo, el comercio con zonas lejanas fue uno de los principales motivos por los que se hacían grandes expediciones como la de descubrir nuevas zonas comerciales. Pero todo cambió cuando en 1453 el Imperio Otomano conquistó la ciudad de Constantinopla. Con la caída de esta ciudad, los otomanos obtuvieron el control de una zona muy estratégica por donde se comercializaba hacia la ruta de la seda. Además de que con la caída de esta ciudad, marcó el fin del Imperio Bizantino de Oriente. Esto causó un gran temor en los reinos cristianos, ya que temían que los turcos otomanos se fueran expandiendo más y más en Europa. También que con el control de esta vital ruta comercial, llevó a que los diferentes reinos en Europa comenzaran a buscar una nueva ruta de comercio. Es así que se lanzaron expediciones donde navegaron por las costas de África con el objetivo de llegar a la India y a otras zonas donde se comercializaban las especias, muy valiosas en esa época. Es así que un hombre genovés llamado Cristóbal Colón propuso una expedición que cruzaría desde Europa con el objetivo de llegar hasta la India, atravesando el Océano Atlántico. Antes se pensaba que la Tierra era plana y que solo habían tres continentes, Europa, Asia y África, porque pensaban que más allá de los mares no había nada, más que zonas donde habitaban monstruos marinos y precipicios donde acababa el mundo y donde las naves caían al vacío. Pero la expedición que proponía Cristóbal Colón quería probar que la Tierra era redonda y que se podría navegar hasta la India atravesando el océano sin tener que rodear la costa africana, por lo que Cristóbal Colón buscó quien financiara su viaje, pero en Portugal fue rechazado por su idea de que se podía navegar hasta llegar a la India, pero consiguió que los reyes católicos de la Corona de Castilla financiaran su primer viaje. En ese momento reinaban Isabel y Fernando, que ese mismo año habían contemplado la toma de la ciudad de Granada, último reducto musulmán en la península ibérica. Con esta victoria marcaba el fin de la Reconquista, una guerra que duró aproximadamente 780 años. Así iniciaba el nuevo dominio de España en explorar zonas no conocidas en ese entonces. Es así que con el apoyo de los reyes católicos se reunió una tripulación de unos 88 hombres, reuniendo 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, con la que harían su viaje a lo desconocido. Todos los tripulantes tenían miedo de lo que podrían encontrar. Según el diario compilado por Bartolomé de las Casas, se afirma que zarparon a la mar el 3 de agosto de 1492. Las 3 naves se dirigieron hacia las Islas Canarias, donde se aprovisionaron hasta el 6 de septiembre, y el 13 de ese mes, terminada su estancia en las islas, emprendieron la travesía por el Océano Atlántico en dirección al oeste. Cristóbal Colón pensaba que la distancia entre España y Japón sería de unos 3.000 a 5.000 kilómetros, cuando la distancia real es de unos 19.000 kilómetros y con el continente americano de por medio, situado a los 6.500 kilómetros. Una carabela, los barcos en los que navegaron, podía recorrer de 100 a 130 kilómetros al día, y si el día era bueno, hasta unos 160 kilómetros, lo que para esa época era una velocidad realmente impresionante. El 14 de septiembre, los tripulantes de la Niña dicen haber visto 2 especies de aves, lo que suponía que podía haber tierra cerca. El día 16 de septiembre, Colón llegó al mar de los Sargazos, poblado por una cantidad de algas. Para el 1 de octubre, la tripulación ya había recorrido unos 5.000 kilómetros, la comida ya se empezaba a podrir y el olor que había en la nave obligaba a muchos a dormir en la intemperie. El día 10 de octubre, los marineros presentaban muchas quejas, a tal grado de hacer un motín, pero Colón les convenció para que esperasen, diciéndoles que su propósito era llegar a las Indias. Ya habían visto vegetación en el agua y aves, lo cual indicaba que podría haber tierra cerca. El día 12 de octubre de 1492, estando al límite, un marinero de la Pinta, llamado Rodrigo de Triana, por fin avistó tierra. Era una isla del Caribe que Colón bautizó como San Salvador, pero por los nativos era llamada Isla de Guanaani. Colón bajó a tierra con la tripulación y pensaban que se encontraban en las islas de la India, creyendo que habían llegado al continente asiático, pero en realidad se encontraban en el archipiélago de un nuevo continente. Ahí tomaron contacto con los indígenas, que se mostraron impresionados por ver a estos hombres blancos con barbas, armas de metal y barcos enormes.
Cristóbal Colón realizó con los indígenas intercambios de objetos de poco valor y se mostró interesado en las pequeñas cantidades de oro que portaban. Una de las cosas que llama la atención de Colón en la isla de San Salvador es que los indios tenían marcas de cicatrices en sus cuerpos y Colón les señalaba y les preguntaba qué era aquello y decían que venían otros indios de otras islas para atacarlos, lo que indicaba que también tenían sus conflictos. Cristóbal Colón continuó navegando y el 6 de diciembre avistó al extremo oeste de una gran isla que bautizó como La Española, hoy conocida como Haití y República Dominicana. Las relaciones con los indígenas fueron inmediatamente pacíficas, de curiosidad, regalos mutuos y colaboración. Sin embargo, el 13 de enero de 1493 se produjo en el Golfo de las Flechas, en la isla La Española, una escaramuza donde murieron algunos españoles. Con la llegada de Cristóbal Colón, en su primer viaje notificó sus descubrimientos, pensando que habían encontrado una nueva ruta comercial para llegar hasta la India, pero no estaban del todo seguros si era la India. Así que Colón hizo otros 3 viajes, donde exploró las costas de Centroamérica, el Caribe, entre otras. Pero Cristóbal Colón murió en el año 1506, a los 54 años de edad. Murió sin saber que había llegado a un nuevo continente, pensando que era la India. Aunque se tiene en debate sobre si hubieron otros que llegaron a América antes que Colón, lo cierto es que él fue el primero que notificó el descubrimiento y se esparció la noticia en el continente europeo. Como se pensó al inicio que habían llegado a la India, se les llamó a los nativos americanos como indios, pensando que eran los de la India, pero estos eran los nativos del continente, culturas y civilizaciones ya establecidas, pero para los europeos fue un descubrimiento de un nuevo mundo que ya estaba habitado por millones de habitantes nativos, donde habían igual grandes estados, como el Imperio Inca en Sudamérica, los mexicas en el centro de México, al igual que los tlaxcaltecas o los purépechas, entre muchas otras culturas. En la isla La Española, durante el primer viaje de Colón, se construyó un fuerte llamado La Navidad, con los restos de la embarcación encallada, la Santa María, dejando 39 hombres ahí, ya que Colón regresó a España con los 2 barcos restantes, pero volvería en 1493, solo para encontrar que el fuerte estaba destruido y la mayoría de los hombres muertos, lo que empezaría a elevar las hostilidades con los nativos. En los siguientes años fueron llegando más y más expediciones en nombre de la Corona de Castilla, donde se empezó la conquista de los nuevos territorios. En 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, donde se dividía el mundo entre España y Portugal, donde España se quedaría con casi todo el Nuevo Mundo y Portugal con una parte en Sudamérica, en lo que hoy es Brasil. La conquista de América fue una era donde millones de indígenas murieron. Se estima que en menos de 100 años fallecieron alrededor de 60 a 80 millones de nativos, la mayoría por las nuevas enfermedades, como por la viruela, y las batallas que tuvieron con los conquistadores. Además, el tráfico de esclavos, donde millones de estos murieron igual para ser llevados a América para trabajar en los virreinatos españoles, al igual que los portugueses y los británicos hicieron lo mismo durante la conquista del continente. Ya con la conquista de los mexicas y los incas, se empezó la expansión de España en el Nuevo Mundo. Así iniciaba la época virreinal que duraría 300 años, hasta la independencia de los países hispanos y del resto del continente. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.